Muy bien, hermanos, buenos días a aquellos que no saludé. Justo estaba pensando entre algunas cosas, a veces lo hago, ¿no? Que este año creo que no vine, ¿cierto? Pero me invitaron, eso es cierto. Me invitaron. Pero bueno, a veces en la congregación tenemos todas las reuniones a la mañana nosotros, la escuela dominical, la cena del Señor, y se estaba haciendo un poco complicado porque el otro anciano de la iglesia está con muchos problemas de salud, él y la esposa, y bueno, nos hacía un poco difícil poder coordinar. Yo quiero compartirles solamente algo muy pequeño. Sé que ustedes están orando por algunas cosas puntuales de Alejandro, ¿verdad? Y una de ellas es el instituto dentro de la sede. Lo que haría que cada comunidad que pueda recibir la visita de Alejandro cada una vez por año o 2 veces, porque son tantas que Alejandro no alcanza a cubrirlo, un instituto de adentro prepararía a los hermanos que quedan. Y eso sería fundamental, ¿no? Así que esa es una. La otra que les voy a decir, creo que es la primera iglesia que se lo digo, si después espera un momento, pero para que ustedes puedan orar junto con nosotros, y si esto se hace, que el Señor pueda acomodar todas las cosas, sería poder hacer que Alejandro venga en mayo del año que viene. ¿Por qué en mayo? Porque termina y acá creo que hay otra cosa que la cual tenemos que tener presente para orar. Pues siempre oramos por Alejandro, ¿verdad? O por los misioneros y demás. Mi gran pregunta es, ¿y la esposa? Alejandro se va 15 días o cualquier otro misionero y queda la esposa con los hijos, con la tarea, con la iglesia, y es una gran tarea que hace la hermana, que también hace su tarea de misionero para que él pueda ir y dar. Cada vez que viene a la Argentina o algo es un mes que está fuera con los chicos, que se tiene que movilizar, llevarlos al colegio y hacer todo. Creo que también sería en este caso, Lorena, el motivo para poder orar. La idea sería en mayo. Y ojalá, hermanos, miren esto, lo pensé cuando estábamos terminando de cantar el himno, ¿no? Ojalá podamos traer a la familia, ¿por qué no? Sería un desafío, ¿eh? No pensemos en ningún número, porque nuestro Dios es el dueño de todas las matemáticas y es el dueño de todo. Pero bueno, cosas para que podamos tenerlo en cuenta. Esta semana hablé con Alejandro, estaba bien, y también hay un grupo de hermanos que está queriendo, él los está guiando en las entradas, porque hay un grupo de 30 hermanos que también se quisieran sumar a esto, tan importante que lo lleven. Así que, bueno, son cosas para que podamos tener en cuenta. Ahora sí, vamos a leer un texto de la palabra de Dios y después vamos a meditar sobre él. Y nuestro hermano leyó en Apocalipsis, David, capítulo 1. Nosotros donde él terminó, vamos a empezar a leer nosotros la porción de esta mañana. Así que Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente, la palabra de Dios. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmo por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, viví 7 candeleros de oro. Hasta aquí nomás la lectura, la palabra de Dios. Nos vamos a centralizar en esta mañana, en este versículo tan maravilloso, versículo 9, en esta historia de Juan. Permítanme, estaba estudiando la vida del apóstol Juan. Y saben, me llevó mi memoria a poder pensar. En algún momento Juan era el único que quedaba de los apóstoles. Se calcula que tenía casi cerca de 100 años. Y yo me imaginé por un momento al apóstol Juan entrando en la iglesia. Me imagino a los hermanos cuando lo veían, aquellos que tenían edad y pudieron vivir su ministerio, tratando de acercarse a él para pedir algún consejo. Aquellos los más jóvenes tal vez que no sabían, le podían decir: Juan, ¿qué fue estar cerca del Señor? Juan, ¿qué fue estar allí cuando estabas remendando hermosa tarea la cual él tenía?
Pero si nos ponemos a pensar en la vida de Juan, cuando remendaba aquellas redes, tenía que tener tanto cuidado, tanta observación. ¿Por qué? Porque era aquel trabajo de él para que no se le escaparan los peces. Más tarde, cuando nosotros vemos las cartas primera, segunda y tercera de Juan, vemos que estos detalles lo llevan al plano espiritual, fijándose por cada hermano, la situación que estaba pasando, al amado Gallo, predicando del amor, en sus manos que reparaba aquello que estaba roto, lo plasma en el campo espiritual. Y allí lo llama el Señor y comienza a caminar con él. Y me imagino, ¿verdad?, en la iglesia alrededor, cuéntanos qué fue estar recostado en el pecho del Señor. Cuéntanos cuando estabas con la canasta, ¿qué sentiste cuando estaban los 4.000 que estaban repartiendo? Y Juan allí estaba dando su testimonio. Hay 3 aspectos que quisiera comenzar en esta mañana. El primero de ellos es la identidad. Allí estaba Juan. Miren, decíamos que era aquella persona el único que había quedado. Y su identidad era ser, ¿qué era Juan? Apóstol. Ustedes recordarán cuando en Lucas capítulo 6, versículo 13, el Señor escogió a 2 de ellos, también los cuales los llamó apóstoles. Y si yo le preguntaría en esta mañana, ¿qué les recuerda? Una idea de la palabra apóstol significa enviado. Muy bien. ¿Alguna otra palabra? Da la idea de embajador. Da la idea de un delegado. Y justo estaba estudiando en esta palabra que ustedes saben en el Nuevo Testamento, pero esta palabra se usaba también, tenía una terminología en el arameo que hablaba el Señor. Y en aquel arameo esta palabra tiene un sentido, se llama saliat. Saliat. ¿Y qué era una persona cuando ellos nombraban un saliat en los tiempos del Señor Jesús? Cuando Él dijo, ustedes van a ser mis apóstoles, le dijo, ustedes van a ser mi saliat. ¿Embajador? Sí. ¿Delegado? Sí. ¿Enviado? Sí. Pero fíjense que en el primer siglo de la cultura judía, el saliat era un representante oficial del Sanedrín. Ustedes saben que el Sanedrín era el concilio que gobernaba a Israel. Un saliat dice que ejercía todos sus derechos en el Sanedrín. Hablaba por ellos y cuando hablaba lo hacía con su autoridad. Se le otorgaba el mismo respeto y la misma deferencia que el concilio mismo, pero nunca un saliat entregaba su propio mensaje, sino al grupo que lo representaba. Dice que el cargo de saliat era bien conocido, eran los encargados de arreglar las disputas legales o religiosas y actuaban con toda la autoridad del concilio completo. Maravilloso esto, ¿verdad? Fíjense en ustedes el valor que tenía ello. Y cuando el Señor nombró a estos apóstoles, le estaba diciendo algo que era muy familiar al pueblo de Israel. Le estaba diciendo que este saliat estaba significando que hablaban con autoridad, entregaban ese mensaje tan importante. El enviado por el hombre era como el hombre mismo. Eso era un saliat. Y uno piensa en la vida del cristiano como apóstol, como su identidad. Miren, hace poco, tuvimos un accidente en el tiempo de las vacaciones de invierno que yo estaba con mi familia, lo cual nos hizo también pensar en que cualquier momento, ¿verdad?, el Señor nos puede llamar a su presencia. Nos levantamos en una hermosa mañana, un hermoso sol, tomamos todos los recaudos, digamos, de llamar a una gente ahí de turismo, si la ruta estaba bien, estaba todo excelente. Nos preparamos para pasar un día precioso, disfrutando de la naturaleza de Dios. Salimos del lugar y a la media hora, cuando vamos a doblar en una curva, tenemos un auto de frente. Mi hijo trata de eludirlo, así como doblamos una curva, de frente había un auto parado, medio auto en la ruta, medio auto del otro lado, hizo una pequeña maniobra y los 5 vimos, mis 2 hijos estaban adelante, Ezequiel y Giselle, nosotros estábamos atrás, yo estaba en el medio. Gracias al Señor, creo que los ángeles detuvieron los autos que venían del costado y que los ángeles fueron que el auto
patinó chiquitito, chiquito, despacito, despacito, despacito y chocamos contra un árbol. Salimos los 5 sin ningún problema. Nadie gritó, nadie se asustó, pero pensamos que iba a ser un día distinto. Terminamos un día con la grúa, terminamos un día diciendo, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pero terminamos un día agradeciendo al Señor porque Él nos salvó. Porque no era el tiempo, pero no lo habíamos pensado, que tal vez ese era nuestro último día en la tierra. A veces uno se levanta, comienza a hacer cosas, ¿verdad? Y decimos, si el Señor viniera hoy, y ese día nos podía haber llamado. Tuvimos la gracia del Señor de 2 hermanos de allá, de Daniela, de Ricky, que nos sostuvieron, nos vinieron a buscar, pudimos arreglar el auto, pero ese era el tiempo. Y cuando hablo de esta identidad, hablo que allí estaba Juan, el apóstol, el celiac, el representante. Y los romanos lo sabían muy bien. Ahora Juan ya estaba avanzado en edad. Y saben, todo el mundo lo estaba identificando. Y los romanos creen que lo tomaron. Lo tomaron y lo llevan a una isla muy pequeña, que es la isla de Patmos. Una isla donde lo dejaron ahí. No había problema de cárcel ni de nada porque era inhóspita casi, porque los fuertes vientos arrasaban por allí, porque dejaban también a otros criminales y a otros ladrones. La vida de Juan iba a estar terminada, iba a ser un escarnio para ellos. Pero no era el barquito romano que lo estaba llevando a Juan. Era el Señor, porque tenía un propósito grande en su vida. Ellos lo tenían, pero Juan tenía en claro su identidad. Y les decía que cuando tuve este accidente fui a un chapista que estaba cerca de casa, ¿no? Y yo conocía porque alguna vez, hace muchos años, el abuelo me había hecho una reparación de un auto. Y voy y ya no estaba más el abuelo, estaba el nieto. Me dijo, yo soy el nieto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Digo, mirá, yo vivo acá a 1 cuadra y media. Y él me dijo, sí, te conozco. Todos los días te vemos pasar. Dije yo, qué bárbaro, ¿verdad? Cómo la gente, aunque nosotros no lo percibimos, nos está mirando. Lo que hacemos, cómo caminamos, cuál es nuestra actitud. Somos un celiac, como Pablo, como Juan, como aquel apóstol, el cual era aquel enviado, utilizados en la mano del Señor. En segundo lugar, primero la identidad. En segundo lugar, vemos su servicio. Porque él, a pesar de esa edad que tenía avanzada, a pesar que decía, bueno, voy a la iglesia, me siento en el último banco, me van a preguntar mucho mi experiencia o algo, puedo dar mi testimonio, puedo abrir las escrituras, puedo hablarles que estuve cerca del Señor los 3 años y medio que Él estuvo aquí en la tierra, puedo decirles, ¿verdad?, de todas las experiencias, puedo advertirles de la falsa doctrina, de los ídolos y demás. Pero Juan no estaba jubilado, como ninguno de los creyentes. Cuando ustedes van al Número capítulo 8, versículo 25, van a ver también el servicio que tenían allí. Se lo vamos a leer, Números capítulo 8, versículo 25, cuando está el servicio de los levitas, dice 24, vamos a leer. Los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión. Pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Si uno lee hasta acá, pareciera que el servicio de las personas, los que estaban allí en el templo, que tal vez realizaban tareas pesadas, que ya a esta edad dice, ya está, cesarán de ejercer su ministerio. Pero qué maravilloso cuando leemos el versículo 26, dice, servirán con sus hermanos en el tabernáculo de reunión para hacer la guardia, pero no servirán en el ministerio. Así harás con los levitas en cuanto a su ministerio. Tal vez no realizaban las mismas tareas pesadas de antes, pero sí tenían un ministerio tan importante que era cuidar las puertas, con todo lo que eso significaba, ¿verdad? Muchas veces estar en la puerta de la iglesia, cuidar, ¿verdad?, hacer que las personas puedan entrar. Allí estaba el ministerio que ellos estaban ejerciendo. Los romanos creían que ya estaban sacando de circulación la vida avanzada de este hombre viejo, que tal vez tenía que dormir donde se encontraba allí, pero Dios tenía algo maravilloso, porque desde aquella isla, en medio del sufrimiento y en medio de la tribulación, escribe el libro de Apocalipsis.
Y escribe el aliento para las 7 iglesias que están allí. Y allí estaba él solo, pero no estaba solo. Tenía la compañía de nuestro Dios vivo y todopoderoso, pero sabía que la guerra, que aquellos romanos quisieron silenciarlo, le escribe a las 7 iglesias, esos estudios que nosotros realizamos a partir de Apocalipsis capítulo 3. ¿Y saben una cosa? Primero hablamos de identidad, segundo de servicio. Y lo que tenía en claro Juan, que la guerra no era de él. Vamos a leer en Primera Crónicas, capítulo 5. Primera Crónicas, capítulo 5, versículo 18. Dice la palabra de Dios: los hijos de Rubén y de Gad, y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco y diestros en la guerra, eran 44.760 que salían a batalla. Estos, dice, tuvieron guerra contra los agarenos y Getur, Nafis y Nodar, y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos. ¿Por qué? Porque clamaron a Dios en la guerra, y les fue favorable, porque esperaron en Él. Y tomaron sus ganados, 50.000 camellos, 250.000 ovejas y 2.000 asnos, y 100.000 personas. ¿Y quieren leer, hermanos, conmigo, versículo 22, la primera parte? Y cayeron muchos muertos. ¿Por qué? Porque la guerra era de Dios, y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. Juan entendió lo mismo que entendieron aquí los hijos de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, que esperaron en el Señor. La vida les fue favorable, la guerra les fue favorable porque esperaron en Él. ¿Cuántas circunstancias adversas, cuántos momentos difíciles tenemos en nuestra vida, hermanos? Estamos aquí en el mundo con enfermedades, con problemas, con toda una serie, ¿verdad?, de circunstancias que nos parecen adversas y como algo inmenso y grande. Pero ellos en medio de la guerra, dice que esperaron, les fue favorable porque esperaron en Él. Y segundo, aquel gran problema se iba disipando porque la guerra era de Dios. Y Juan fue llevado en aquella isla y sabía ya en este siglo I, donde perseguían a los cristianos, que era muy difícil, porque había una guerra, y en esa guerra a los cristianos, ¿verdad?, estaban identificados. Y aquellos cristianos que acudían, en medio, cuando se hacían los censos, si decían que eran cristianos, podían hasta perder su trabajo. Tenían que ir y confesar en algún lugar que el César era el Dios, y no lo hacían. En sus pensamientos estaban en el temor de los romanos, que confesaban que los hombres y todos los hombres y todas las mujeres eran iguales, los cuales era una gran preocupación para ellos por la cantidad de esclavos que tenían. No le iban a dar la libertad. Un cristiano no era para ellos un buen negocio. Tenían miedo que se pudiesen rebelar hostiles a este gobierno, y entonces había una persecución tremenda. Allí estaba Juan. Primero, su identidad, su servicio tan importante en la vida que él entendió. Y en tercer lugar, su discernimiento, su sabiduría. Dios lo utilizó. Y lo utilizó de una forma maravillosa. Decíamos al principio de aquel que estaba remendando las redes, nos dice la Escritura. Pedro estaba pescando. Esta identificación que Él nos da se plasma en las cartas y en el amor que Él está dando. En ese discernimiento, porque en 1 Juan capítulo 5, versículo 21 dice, guardaos de los ídolos. Escribe la carta guiado por el Espíritu Santo, pero viendo la situación de cada iglesia y de cada hermano. Y cuando le dice guardado de los ídolos, le estaba hablando fuertemente de lo que ellos estaban viviendo. Su conducta fiel bajo un mundo hostil, el cuarto punto en esta mañana. Y esto nos hace pensar, ¿verdad?
guardado de los ídolos, de todo aquello, y esta es la pregunta y la reflexión, hermanos, primero para mi vida, de todo aquello que estorba en nuestra vida, que no es provecho para mi vida, para mi familia, para la iglesia. Y lo podemos distinguir bien, porque cuando hablamos de discernimiento en la palabra de Dios, esa palabra nos está hablando de un tamiz donde, por ejemplo, uno, vieron a veces que la yerba, no sé, por decir algo, ¿no? O la tierra, vieron que uno tiene un pozo de tierra y se necesita tierra fina, tierra bien, entonces agarra un tamiz y empieza a zarandear, o en la yerba para que no quede todo el polvo, nosotros decimos, y queda allí. Esa separación nos está hablando de discernimiento. Y en el creyente, ¿verdad?, guiado por el Espíritu Santo, nosotros que somos esos celiat, esos enviados, esos representantes del Señor, necesitamos día a día este discernimiento para que el Señor nos guíe cual sea su camino agradable y perfecto. Las tres características que hablamos al principio acerca de su identidad, su servicio, su discernimiento. Lo cuarto, aquella conducta fiel bajo un mundo hostil. El Señor nos quiere utilizar. Miren, y se los digo para compartir, qué maravilloso que como el Señor abre las puertas. Hay dos hermanas en nuestra congregación, las cuales antes de la pandemia habían recibido al Señor. Una de ellas hacía más de 15 años que en la reunión de señora estaban orando. Y ella se acaba de jubilar y está utilizando mucho tiempo de su vida para el Señor. Y ellos son de Suipacha. Suipacha queda a 130 kilómetros de Buenos Aires. Viene Mercedes, después viene Suipacha. Y la hermana tiene familiares allá y lo que hace es ir y predicarles el Evangelio. Y hace poco vino y nos dice, mi prima ya aceptó al Señor. Fulanita aceptó al Señor. Y eso empezó a causar inquietud en nosotros, que había creyentes en aquel lugar. Entonces llamamos a los hermanos de Mercedes, estuvimos con ellos este viernes orando, había muchos hermanos en la fe que se juntaban en su iglesia y sentimos que el Señor tal vez, estamos orando, pero nos está marcando de poder ir para abrir un testimonio en aquel lugar. Hay un matrimonio misionero que está recorriendo la zona de Chacabuco, 9 de julio, por allí, y que estaría dispuesto si hay reuniones. Y qué maravilloso, yo veía con toda esta hermana, decía, el Señor nos dio hasta este barrio. Y vamos a ir próximamente a recorrer, a ver la ciudad, a ver si hay un lugar que han visto también para alquilar. Pero qué maravilloso, hermanos, ¿verdad? Que con su edad tenga la fuerza y que el Señor pueda estar obrando para que pueda haber un testimonio en aquel lugar. Miren, no sabemos, no tenemos nada, pero el Señor nos va a dar todo. Solamente tenemos que confiar en Él. Él hará en cada una de nuestras vidas. Y lo hizo con Juan. Difícil lo de Juan, ¿verdad? Muy difícil en su vida y a su edad que el Señor lo estaba utilizando. Pero ¿saben? En quinto lugar podríamos decir en esta mañana, prosigo a la meta, a Pasmo. Miren, hay algo importante que uno tiene señalado, ¿verdad? Que el Señor tiene una meta en nuestra vida. Decíamos que la isla de Pasmo tiene 12 por 6 kilómetros y podíamos pensar de que allí estaba Juan abatido, que allí estaba Juan pensando, pero Señor, mis últimos días, mis últimos años, el último tramo de mi vida quisiera estar tranquilo. Pero no. Y uno puede pensar en esta mañana que tal vez cada uno de nosotros tiene un Pasmo, una isla donde el Señor nos lleva, ¿verdad? Pero ¿saben una cosa? Qué importante que es esto. Prosigo a la meta. Cuando se habla de la palabra meta, nos habla de una marca sobre la cual fijar la mirada. Y esa marca en la cual el creyente fija la mirada es el Señor Jesús. Es la meta, aquel blanco, el cual Él nos pone para hacer su voluntad. El Señor dice, mi comida, Juan 4:34, es que haga la voluntad de aquel que me envió. Fíjense ustedes, dice allí la palabra de Dios tan importante, que prosigue allá en Filipenses 3:14.
En el último tramo de su vida es allí donde el Señor lo sigue utilizando para su gloria y para su honra. Y el Señor nos quiere utilizar en cada tramo de nuestra vida para su gloria y para su honra. El otro punto es que Juan estaba en el lugar exacto. ¿Por qué digo esto? En el lugar exacto. Solo Juan quedaba, decíamos, de los apóstoles. Tal vez su almohada era una roca. Estaba solo en aquel lugar. Pero como dice allí el Salmo 107, versículo 29, Dios estaba obrando en su vida. Dice, el Señor cambia la tempestad en sosiego y se apacigua sus ondas. Cuando Juan escribe, dice, yo Juan. ¿Y qué más dice más en los versículos adelante? En Apocalipsis. Estaba allí en el día del Señor, adorándole. Y el Señor le habló y le mostró este maravilloso libro. Tal vez algunos autores podrán imaginarse en aquella isla tan pequeña, subido a una roca, y Juan mirando enfrente que tenía estas ciudades en las cuales había congregaciones, y tal vez pensando en ese día del Señor, el deseo de poder estar allí junto a ellos. Tal vez alguno por trabajo, por otra circunstancia, tuvo que trabajar un día domingo, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba haciendo el servicio militar y cuando me tocaba los domingos, el día más triste, deseaba, me fijaba la hora y quería estar con mis hermanos en la fe, adorando al Señor. Pero allí estaba Juan y Dios estaba obrando en medio del pasmo y en medio del pasmo de nuestra vida, de la isla donde el Señor nos pone. Juan sabía que ese era el lugar exacto, a veces no lo entendemos. Pero cuando estamos en la voluntad del Señor, cuando su Espíritu nos lleva a aquel lugar, decía la hermana, allí estoy, en la puerta del barrio Las 14 Provincias, y nos dimos vuelta y había un lugar para alquilar. Sentía que ese era el lugar. Y una persona que estaba allí le hizo una entrevista con el director. Y le pidieron ir a las plazas y hablarle porque las adicciones estaban ganando terreno en aquel lugar. Allí estaba Juan en su pasmo. Y el Señor le habló de una forma maravillosa porque era el lugar donde lo había puesto. Porque el Señor puede cambiar esa tempestad en paz, en sosiego, en tranquilidad, cuando nos acercamos a Él. Ayer una de las noticias en las cuales resaltaban los canales de televisión era la cantidad de barcos que estaban desde San Clemente y Mar del Plata que venían a la costa. Barcos factorías, barcos de diversos tamaños, pero lo que pasa es que el mar estaba muy picado, como se dice comúnmente, con olas de 5 metros. Y entonces todos esos barcos gigantescos no podían estar por razones, ¿verdad?, de prevención, se acercaban todos a la costa, buscando la paz, buscando la seguridad, buscando el refugio, porque el mar estaba allí. Cuando el creyente, ¿verdad?, ponemos nuestro timón hacia la paz, hacia el Señor, por más que en este mundo agitado y todo lo demás, hermanos, nuestra tarea en el día de hoy es orar y orar por nuestro país, para que el Señor dé sabiduría, para que los elegidos en sus puestos puedan convertirse al Señor, porque sabemos que Dios puede bendecir de esa forma a nuestro país. Esa es la única tarea que tenemos que hacer. Pero hoy es nuestro lugar. Nuestro lugar es poder adorar a aquel Dios vivo y verdadero. Y allí estaba Juan, en aquel maravilloso momento. Cuántas experiencias en nuestras vidas. Cuántos, ¿verdad?, en nuestras pasmos Dios tiene un propósito. El destino que estaba allí era para que él pudiese escribir y tener esa relación pero tan hermosa, en la cual plasma en aquel libro. Y para ir terminando, cuando el apóstol está allí y escribe en este texto que estamos meditando, yo Juan vuestro hermano, así se presenta él y dice, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia. En la tribulación, en los sufrimientos. Él estaba diciendo, hermanos, animaos,
Hermanos, estoy pasando por momentos de presión, porque eso significa la palabra sufrimiento. La presión causada por los eventos que constituían la persecución. Hermanos, soy copartícipe vuestro. Sé por lo que están pasando. Yo mismo lo estoy viviendo en carne propia, pero quiero decirles que aquel Dios vivo y poderoso, Él es quien pelea nuestra batalla. Él es el que va a ganar, nos va a dar la victoria y el poder. Cuando habla aquí del reino, ¿verdad? Dice, copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Y cuando habla en el reino, muchas veces al hablar con personas que no tienen al Señor, recordamos Mateo capítulo 6, versículo 33, ¿qué es lo que tienen que buscar el hombre y la mujer? Más buscar primeramente el reino de Dios. Si yo estoy buscando otra cosa para mi vida, no voy a encontrar paz, no voy a encontrar sosiego, no voy a encontrar tranquilidad. Lo primero que nos dice la palabra de Dios, buscar primeramente el reino de Dios. Y saben, esto es el impacto que hace cuando nosotros abrimos las Escrituras y el Espíritu Santo, ningún hombre, ninguna mujer, el Espíritu Santo habla a la persona. Conozco personas que están meses viniendo en las reuniones, cantando, orando, pero me dicen, escucho, pero todavía no recibo a Cristo. Creo, y la Biblia nos dice también que los demonios también creen, pero las Escrituras nos dan un paso, que dice que tenemos que confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. Y cuando confesamos que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, y es el Señor de nuestras vidas, Él limpia nuestro corazón y nos da salvación y vida eterna. Estamos cansados de buscar en las cosas de este mundo y de no tener paz. Pero cuando buscamos en el Señor Jesucristo, con tantos textos que nos dice la palabra de Dios, buscadme a mí. Cuando vamos a sus pies, cuando miramos aquella cruz del Calvario donde Él fue crucificado, cuando miramos aquella tumba que quedó vacía al tercer día y vemos a un Cristo sentado a la diestra de Dios, ese Dios nos está llamando. Porque aquella obra en la cruz del Calvario lo hizo por ti y lo hizo por mí. Por eso Juan dice, soy copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, y termina también diciendo, en la paciencia de Jesucristo. Los que están en el reino necesitan paciencia, y es la capacidad de mantenerse fieles a pesar de la tribulación. Ser copartícipe les ayudaba a perseverar. Las cargas son llevadas cuando son más livianas, cuando la compartimos. Pasmo, aquella isla que abatía, que el viento era una prisión de los romanos, quisieron hacer callar al apóstol, pero Dios hizo, ¿verdad?, que a través de su voz le pudiese dar aliento, estar al lado de su vida. Juan tenía que hacer una sola cosa y la hizo, estar quieto. Y entonces el Señor pudo guiar su vida. Nos hace acordar cuando Noé subió al arca y Dios cerró la puerta. Y dice allí en Génesis que las aguas se alzaron. ¿Qué tuvo que hacer Noé? Tuvo que decir, levantemos ancla. No levantó ninguna ancla. Tuvo que decir, bueno, el timón. No hizo nada. Estaba allí adentro. Dios alzó las aguas. Tenía el control de su vida. Tenía el control de aquella arca. Y Dios lo llevó a aquel destino. Lo llevó a aquella tierra nueva. Lo llevó porque Él confió plenamente en el Señor. Y así pasarán nuestras vidas. Y allí estuvo Juan en el día del Señor, recibiendo este llamado. En esa vida que le tocó de luchar hasta el último minuto para la gloria y para la honra del Señor. Y el Señor lo utilizó hasta el último minuto de su vida
para dejarnos también las hermosas enseñanzas de sus cartas del libro de Apocalipsis y para darnos fuerzas en cada una de las circunstancias que nos toca vivir, en los pasmos de nuestra vida, porque cada paso que damos, hermanos, que sea para su gloria y para su. Que así sea. Amén.